todos venimos de distintas regiones de la América Hispana y hoy vamos a hablar acerca del indigenismo en esta fecha del 5 de diciembre, previo a la fundación española de San Francisco de Quito. Ante todo y siempre es, ¿qué entendemos por indigenismo? ¿Qué es el indigenismo? Apreciar con mis rasgos fisionómicos y también cabello largo, soy indígena, soy de Otavalo, muy orgulloso de ello. El indigenismo hoy en día se le entiende al discurso repetido y memorizado que es la resistencia de 500 años. Dentro de ese discurso se puede ver muchas diferencias, pero lo que en resumidas cuentas quiere hacer es dar una victimización al indígena actualmente, de que todavía sigue siendo oprimido. Pero eso simplemente es una falsedad, ya que la opresión es simplemente mental. Todo lo que tú hagas, como tú te sientas, Que creo que también hay un mito detrás de esto, ¿no es cierto? El mito de la opresión. Yo creo una de las discusiones que yo he tenido más de una vez con tertulios míos y algunas veces alumnos míos es el hecho de que tomamos la época virreinal, la época del dominio español, como un solo bloque, como que si hubiese, y en realidad son 300 años de historia, ¿no es cierto? Sobre los cuales, obviamente, las formas y las instituciones cambiaron. A lo largo de 300 años cambiaron. Y una de las cosas importantes que la gente frecuentemente olvida es que especialmente en la primera etapa, en el siglo XVI, las élites de la América hispana no estaban trazadas a lo largo de estas fracturas de opresión del indígena, ni tenían un contenido étnico, ¿no? Simplemente habían europeos con poder político y económico, y habían indígenas con poder político y económico, ¿no? Y claro, estos usualmente pactaban para conformar justamente las élites, ¿no? Y gobernar las élites. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los zambisas, ¿no? Los zambisas tenían grandes extensiones de tierra y privilegios, incluso feudales, en la estructura de gobierno del Imperio Español. Pasó algo similar, Matthew, en Luisiana. ¿Qué pasó durante la época ¿Quiénes colonizaron Luisiana en un principio? Porque la colonización de Luisiana es básicamente un siglo después, se da en el siglo XVII, ¿no? 1600. La historia en mi país es muy diferente aquí de América, en Sudamérica o Centroamérica. Pues sobre todo Luisiana, Texas, Mississippi, Florida, fue una parte de España, una parte de Francia, entonces es todavía diferente de la parte del norte y nosotros como franceses y españoles en el sur de mi país aceptaron muchos indígenas como cultura de nosotros sin problema. Yo pienso que es una cosa cultural porque Inglaterra, los anglos, por ejemplo, no quieren mezclar culturalmente con matrimonios, con familias, pero los españoles y franceses en el sur de mi país era mezclo francamente muy fácil, entonces las cosas fueron mucho más tranquilo hasta después de la independencia de mi país, cuando salimos de Inglaterra, problemas en el sur. Pero sobre todo en Luisiana, porque era parte español, después francés, español, francés, como muchas veces, siempre aceptamos la cultura indígena hasta hoy día, incluso de cultura negra también. En esta mezcla respecto de culturas era mucho más interesante, ¿no? Que de idea, de Cajun, por ejemplo, de idea de anglo, es separado, pero en esta parte donde yo vino, es más mezclado. Es la comida, la música, la cultura, es muy francés, muy español y muy católico. La idea que estamos hermanos, fin de día estamos hermanos y necesitamos todas las personas para seguir adelante.
Y el indigenismo se vive en forma diferente porque Javier nos acompaña desde Guayaquil. Pero en Guayaquil la idea del indigenismo también es diferente a la que se vive en la sierra, pienso yo. Realmente es débil porque Guayaquil siempre ha sido, al menos durante la época republicana, el epicentro de la inmigración en un sentido comercial. Por consiguiente, tan solo priman los intereses económicos circunstanciales por parte tanto de los inmigrantes como de las nuevas élites burguesas que surgieron a partir de la libertadura independentista, o sea, en el suelo guayaquileño. Bueno, ese es un tema largo, pero, o sea, y que los integrantes del otro Ecuador ya lo conocen y ya lo han tratado ampliamente en otros videos del otro Ecuador. El hecho es que en Guayaquil, o sea, incluso desde la temprana época hispánica, el trato interétnico entre los residentes de la villa, cuasi aldea, que en siglos posteriores se convertiría en urbe portuaria, siempre ha sido siempre ha sido de una mayor aceptación. En cualquier caso, eran irrelevantes las diferencias étnicas de por sí, o sea, en un entorno geográfico bastante difícil de conquistar o de civilizar, mejor dicho. Época histórica donde la supervivencia era la primacía esencial y tomando en cuenta que los españoles fueron los únicos europeos que tenían una visión inclusiva de todos los elementos sociales que quisieran ser parte de la monarquía hispánica y más concretamente la castellana. Después le pregunta, perdón por el introductor, pero the question is indigenismo o pregunta es el sistema de clase. Indigenismo. Porque el sistema de clase, los indígenas antes de españoles, obvio, tienen un élite, gente bajo, ¿no es cierto? No, es verdad. Completamente Que yo pienso que cuando los españoles vienen, tal vez no es correcto, ¿no? Pero cuando los españoles vienen, los españoles mantengan este sistema, ¿no es cierto? Pero ese sistema, en el repúblico, tal vez los indigenismos perdieron ese sistema de clase. Sin duda. ¿Entiendes? Entonces, ese problema es, ellos perdieron los sistemas de clase propios de ellos. De élite, de indígenas, se fueron o mezclaron con el último. Digamos, ¿no? Los caciques indígenas se casaron con conquistadores, no, mejor dicho, las hijas de los caciques solían casarse con conquistadores españoles que coincidían pertenecer a la mediana y baja aristocracia castellana. Pues, pero hoy día, ¿dónde están? Es decir, digo, en la República, claro, casaron con gente de español, claro, bueno, pero hoy día, ¿dónde están? De indigenismo hoy día no tiene nadie para ver arriba. Lo que pasa es que el indigenismo a mí me parece que es una idea política, sí, más que una realidad social. Y es la idea política de que los indios, por una razón étnica, por una razón cultural, han estado oprimidos y bajo la República y bajo la época virreinal, ¿no? E incluso hoy en día bajo el régimen, digamos, democrático que tenemos, por decirle de alguna manera. Y es difícil, lo que iba a decir antes era que uno de los grandes problemas del indigenismo hoy en día, que es una idea política en realidad, ¿no? Es el tratar de conciliar, por ejemplo, el hecho de que hay comunidades tan prósperas como las comunidades en Otavalo, que son comunidades económicamente prósperas, ¿no es cierto? Pero que el indigenismo, o sea, según el indigenismo, tienen que sentirse oprimidas y derrotadas y aplastadas. Pero necesitan élite. Necesita una élite. Pero sí hay una élite. ¿Dónde está? a ver, la élite indígena desapareció en cuya pureza cultural y étnica
cuando se mezclaron con los españoles, con los españoles de rangos aristocráticos, o sea, en parte. En mi región, la costa, o Penillano Litoral, los indígenas decidieron mezclarse completamente con los españoles, no les interesaron preservar del todo su identidad, porque les resultó mucho más agradable y también más útil la nueva identidad española, pero fue voluntad de aquellos, en el caso de los huancavilcas y otros indígenas de la costa. Sociedades más débiles también. Además. Los de la costa tenían una sociedad, una organización social mucho más débil que en la sierra. Pero en la sierra, una parcialidad de los indígenas preservaron sus títulos, títulos nobiliarios, heredados por generaciones. También preservaron sus tierras ancestrales. Pero creo que el problema fundamental es que el indigenismo niega, por ejemplo, esta faceta de la historia, ¿no? Para el indigenismo todo fue explotación. Claro. No reconocen el hecho de que hubo ciertas élites indígenas, ¿no? Que usufructuaron del régimen virreinal, ¿no? Y que luego hubo ciertas élites indígenas, por decirles así, que usufructuaron del régimen republicano, ¿no? Y que hay gente que son indios, indígenas, como quieras llamarles, muy exitosos hoy en día. Y yo creo que uno de los grandes daños que el indigenismo como idea política le hace justamente a la comunidad que pretenden defender es victimizarles permanentemente, aunque no son víctimas. Exacto. Un buen punto que tocas, Gabriel. De hecho, en mi propia gente, de mi propio estatus económico, que puede decirse mediano alto, he tenido compañeros de la universidad que, por más que las familias les dan dinero, visten bien y todo, siguen manteniendo este mismo discurso de victimización. Entonces, esto siento que se puede analizar a partir de que hace como 100 años nace el mariateguismo, otra ramificación del marxismo, lo que él llama Mariátegui llama lo que es el comunitarismo. Parte de que, como todo marxismo, todos somos iguales. Entonces, ahí es lo que se va deteriorando la idea de que no importa de dónde tú vengas, qué clase social eres, estás sintiendo igual de victimizado si vienes de Otavalo Centro, igual como alguien que venga de una zona rural, sin despreciar a estas personas, obviamente. Pero se está generando eso, lo mismo que sucede hoy en día con el discurso feminista, que también es aliado a la misma corriente, de que no importa si soy una mujer de clase baja o si vivo en Cumbayá, soy mujer y me van a seguir oprimiendo. Entonces, y lo cual es terrible, ¿no? El otro día yo hablaba con un amigo de la región de Cayambe y me decía que la inmensa mayoría de los indígenas alrededor son propietarios de tierras. así es, ¿no? Y este desconocimiento de eso, hay gente muy exitosa que son hacendados en justo derecho, por el amor de Dios, ¿no es cierto? Pero que el indigenismo desconoce esto. Para el indigenismo tú solo puedes tener tierra si es tierra comunitaria. ¿Qué es lo que finalmente ha dicho Isa? ¿No? así es. Isa ha dicho que la tierra, el concepto de propiedad privada de la tierra es una imposición occidental y que la tierra solo puede ser comunitaria y nada más, ¿no? Cuando nunca fue así, por cierto. Históricamente esto es falso. Había tierras comunitarias y habían tierras de los individuos también, ¿no? Que normalmente pertenecían a la élite indígena, Por supuesto. principalmente las de la sierra. Sin duda alguna. Yo tengo documentos interesantísimos en donde los caciques piden autorización para vender sus tierras, las tierras individuales de ellos, y la corona española les pide que ellos comprueben que están vendiendo la tierra de ellos y no las de la comunidad. Por ejemplo, es una de las protecciones que había para las comunidades indígenas. El indigenismo, para construirse realmente, primero tiene que negar una realidad histórica, pero luego tiene que negar también un presente, ¿no? Porque la idea del indigenismo es que todos los indios son oprimidos y que son en definitiva fracasados, ¿no? ¿Por qué se dio exactamente la revolución indigenista presuntamente de Tupac Amaru?
¿Alguien de ustedes puede contestar a qué? ¿Cuál de las dos? Porque hay dos revoluciones de Las Tupac dos se puede decir en resumidas. Amaru. Bueno, son cuestiones de orden dinástico, ¿no? Al menos la primera Tupac Amaru es una cuestión meramente dinástica, ¿no? Tupac Amaru se levanta en armas para recuperar el trono, ¿no? Es una revolución dinástica, ¿no? O sea, La segunda hay una cuestión quizás más política. Siempre la han tratado de presentar como que ellos querían digamos, voltear la tortilla, pero a mí me parece que en realidad la segunda revolución de Tupac Amaru se trata de un reconocimiento de privilegios. La primera, meramente dinástica, meramente dinástica. Y se romantiza por la izquierda también esa historia. Claro, se romantiza el movimiento Tupac Amaru del Perú, ¿no? Exacto. O sea, pero ¿por qué Tupac Amaru quiso reivindicar intereses dinásticos cuando él mismo era un hacendado sumamente privilegiado en los Andes peruanos bajo la época hispánica? No, yo creo que la versión cínica de esto es porque por la misma razón que Bolívar. Sí. O sea, Bolívar era uno de los hombres más ricos del mundo, no solo de la América hispana, ¿no? Y finalmente se rebeló en contra del Canadá porque quería más. Esa es la explicación. Codicia. Exacto. Sí, esa Tenía es el dinero, pero le hacía falta poder. más poder. Sin Sí. que algo así quería igual Donald Trump. Pero... Claro. Pero la cuestión es, o sea, esa es la respuesta cínica al tema, ¿no? Y simplista al tema. Sin duda hay una complejidad. Es que en esta ocasión no vale profundizar en este tema. Claro. Simplemente lo menciono como una como una amplia referencia ejemplar, Claro. De que el indigenismo, o sea, ni el más temprano bajo Tupac Amaru tuvo una razón necesaria de ser. Y ni siquiera de ser en el tema de la reivindicación social que pretenden, ¿no? Porque ese es el otro importante tema. La reivindicación social que ellos pretenden es, de alguna manera, una discriminación inversa, ¿no? Y tú me contabas hoy en la mañana. Sí, en dos aspectos. Mejer me contaba hoy en la mañana, ¿no? Que estas personas que se describen al indigenismo, estas personas que tratan de promover el indigenismo, ¿no? Consideran que Mejer solo puede tener una ideología. Y si no tienes ideología, estás equivocado y ya no eres indio, mi hermano. Exacto. ¿No? ¿Cuál fue cuéntanos tu experiencia en la universidad al respecto? Bueno, para resumir ese trágico evento es que soy rechazado por mi propia gente. Tengo muy pocos amigos indígenas, no es porque los menosprecies, sino que no poseen una mentalidad abierta, no han sabido comportarse de una mejor manera, no han sabido ser abiertos. Y vuelven a caer en este discurso de que no, es que el blanco aniñado de San Francisco no me va a hacer caso, es un presumido, es un orgulloso y todo eso, entonces se mantiene dentro de su grupo. Y yo, algo que me enseña igual es algo ya de familia mismo, que me enseña es mantenerme con orgullo. Respeto al prójimo como te respeto a ti. Claro. Y eso me ha ayudado muchísimo en la vida, es por eso que estoy hoy en día aquí. So, ¿cuál es la solución de afrontar, de combatir con este indigenismo? ¿Cuál es la solución? La educación y también saber cómo llegarles porque están muy cegados por su odio. También es. De odio que emprendía en las universidades, del marxismo, Así es. de la liberación teoría, todas esas cosas que hoy es importante que la comunidad indígena tiene gente que puede ver arriba, que es modelos Sí. culturalmente, Y ahí hay líderes, o sea, por hay ejemplo, gente que no está radical, que no está en contra de beneficios, que eres españoles, vienen por acá, todas esas cosas. exacto, o sea, incluso se ha visto casos de, no se habla mucho de ellos, igual no ni conviene a la izquierda hablar sobre ellos, al indigenismo. Hace unos cuantos años leí la noticia de que hay un indígena que proviene de mi misma ciudad, que fue compañero de escuela de mi abuelito, que hoy en día tiene una joyería en Estados Unidos y ha diseñado joyas para celebridades de la talla de Sofía Vergara. Pero Isa y Vargas nunca van a hablar de él, porque está rompiendo el discurso que están diciendo que hasta ahora técnicamente ningún indígena ha conseguido más de $100 en su vida, por así decirlo. Lo cual Otavalo... Claro, la propia es la muestra evidente de que no es cierto, ¿no? Exacto. Y con decir que en mi propia ciudad, sobre todo en los mercados artesanales, veo la cantidad de otavaleños exitosos y relajados con los mestizos con los que tienen que tratar a diario.
O sea, no veo ninguna discriminación. O sea, vale acotar de que la mayoría de los indígenas de mi ciudad son de etnias serranas que han inmigrado paulatinamente durante la segunda mitad de la era republicana. Al menos los indígenas que me han tocado tratar en mi ciudad, incluidos los otavaleños, no son ningunos acomplejados, ni odiadores de blancos, ni de mestizos, ni que se sienten víctimas. Yo pienso que en otro de mentalidad de gente es importante que educación, ¿no? Y de educación de Estado, los últimos 40, 50 años es brainwash, limpio de la cabeza. Exacto. Entonces, Lavado cerebral. de educación alternativa, hoy día homeschool, hoy día clases por internet, hoy día clases particulares, afuera del sistema gobierno. So, gente que puede discutir, hablar, conversar, de verdad, que pasó en los últimos 500 años contra de BS, de cosas que no está verdad. Yo pienso que educación es importantísimo y una oportunidad por internet. Con internet, hoy día clases particulares por internet. Oportunidad para grupos como nosotros que tenemos para dar información de gente. Y yo creo que lo que tú decías también, el ejemplo, tener líderes que sean un ejemplo de vida, ¿no? Tiene que es natural para el humano para ver arriba. Entonces, ver arriba, ¿quién está arriba? ¿No? De causa natural. O sea, Entonces, de indígenas necesita una persona arriba que se puede ver, de élite, o que sea, no existe. En el élite, la élite en un sentido ontológico. élite hoy día es Bill Gates, eso está mal. En todos sentidos. La élite actual, o sea, No hay élite no es ni ahorita. una élite, simplemente es un grupo de burgueses de distintas tendencias ideológicas. Claro. Pero en ese caso, por ejemplo, yo creo que Mejer es un excelente referente. Tú has estudiado en la mejor universidad del Ecuador, sin ninguna duda. Sí hay. Casi como Notre Dame. No sabía, pero Has estudiado en la mejor universidad del Ecuador. Vienes de una familia que es exitosa en tu comunidad, es exitosa lindo punch. fuera de tu comunidad. Thanks. Y no has caído en la trampa de la victimización, Así es. ¿no? Y lo cual es realmente un referente. Yo estoy seguro que va a haber un joven otavaleño en este momento que está viéndote y va a decir, yo puedo, hay otra vía. Hay otra vía. O hay otro modo de ver la realidad y que es más real, o sea, que el que nos inducen como si fuese el verdadero. O cuando se trata de un teatro discursivo con el que nos han mentalizado desde el separatismo de la libertadura bolivariana. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Cómo ves tú el futuro del indigenismo, México? A decir verdad, si estuviera más gente como yo, por más que estuviéramos dispersos, gente como yo me refiero que pensemos de la manera distinta, por así decirlo, habría futuro, pero la gente tiene temor de expresar sus ideas, de que les quedas atacando fuertemente con el discurso de políticamente correcto. Y algo que siempre me he puesto a pensar yo, como individuo, es, en el hipotético caso de que el discurso de la izquierda haya sido cierto, de que el indígena sigue siendo oprimido por 500 años, ya, estamos hablando de 500 años. ¿Qué hemos hecho en esos 500 años para que sigamos como estamos? Exacto. No cambiar el pensamiento para cambiar nosotros como comunidad. Y eso yo siempre, desde niño, mi familia igual me ha inculcado las historias de los nativos americanos, su orgullo y todo, y yo aprendí y dije, yo puedo ser como ellos. Tal vez ellos eran mi élite. Y dije, yo puedo ser como ellos, y nunca me dejé convencer de que sigo siendo pisoteado. No, tal vez hoy, pero mañana podré ser libre. Yo estoy trabajando por eso. Y lo hice, o sea, y lo sigo haciendo. Apliqué una beca en la Universidad San Francisco de Quito para estudiar. Logré graduarme ya este pasado julio. Mi familia ha trabajado duro por lo que tiene. Y como ellos mismos me han dicho, nunca le hemos pedido nada al Estado, porque todo lo vamos a hacer por nuestras propias manos.
excelente mensaje. ¿Qué parte de la familia es en este sistema de cultura tuyo? ¿Familia es importante mantener la familia? Dentro, ¿En la familia todavía está fuerte en la comunidad o está...? el concepto de familia, no, incluso dentro del indigenismo hay igual subramas que cada vez se distorsiona más. Por ejemplo, va a haber grupos que tal vez digan sí, la familia es totalmente no necesario, o sea, la familia indígena como tal, pero quien está dentro de la cabeza de esa familia indígena va a ser el padre siempre. Pero ¿qué va a decir una indígena feminista, la cual también existe? ¡Qué Dios! Exacto. Va a decir... Existe, Exacto. Va a decir, no, ok, me gusta el indigenismo, pero no apruebo que mi papá sea el jefe de familia. Desde ahí se va distorsionando en las mismas raíces culturales del indigenismo. El hombre desde tiempos remotos, y no yendo lejos tanto como a Grecia o a otras culturas antiguas, la propia cultura indígena muestra de que el hombre era el que salía al mundo externo para abastecer a su familia. El hombre protege a la familia, somos eso. Nosotros estamos en nuestro papel en la familia para protegerla. Damos el pecho por ellos. Exacto, claro. Quizás lo que habrá que hacer es inventarse un término diferente al indigenismo, porque el indigenismo, digamos, como término está tan contaminado, ¿no? Así es. Claramente Tendremos que ver un nuevo término que vaya más allá y que describa justamente la salvaguarda de sus valores auténticamente indígenas. Pues el feminismo simplemente busca disolver la esencia de los valores culturales primigenios o ancestrales, aquellos que han mantenido vivas a las sociedades. O sea, es para bien. Claro que sí. Y por cierto, ahora todos quienes nos escuchan van a escuchar música en el trasfondo, y es porque estamos festejando Quito, y hay que acordarse que Otavalo precede a la ciudad de Ibarra en su fundación y en su organización. Y Otavalo era una de las más importantes comunidades dentro del distrito de la ciudad de Quito, ¿no? Y siempre se distinguió por un gran desarrollo textil desde el siglo XVI. Entonces, valga la pena despedir la tertulia justamente festejándole a Quito con un ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva el reino de Quito! ¡Que viva!